Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias. Quiero dar un inicio formal a un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. Obviamente no vamos a ser absolutamente exhaustivos, porque siempre habrá más que contar de la palabra de Dios, pero sí vamos a tratar de hacer una cobertura de este libro que tanto de verdad cobra tanta importancia, especialmente en estos últimos tiempos. Amén. Ubíquese en el capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra. Apocalipsis 1, del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra. Quiero que me acompañen en la lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, una vez más encomendamos este momento en tus manos. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que lo llenes todo de tu presencia en medio de nosotros, que podamos gozarnos y deleitarnos en Cristo Jesús y en la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy vamos a hacer una forma de enseñanza más bien muy académica, más de un corte en forma de exégesis bíblica. En consecuencia vamos a estar detallando un poco acerca del texto bíblico que nos ocupa. Y empecemos, dice el Señor, el verso 1, la revelación de Jesucristo. Voy a detenerme un tanto en esto. La revelación de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, un libro tan diferente en su composición a los demás libros. Bueno, tiene algunas similitudes con algunos libros proféticos, pero es un libro que está lleno de simbolismos, es un libro que está lleno de un lenguaje figurativo, es un libro que tiene y revela unos misterios tremendos y terribles. Es un libro que aún sigue conteniendo profecías que no se han cumplido, otras que hemos visto delante de nuestros ojos cumplirse, a la verdad la mayoría ya casi cumplidas. Pero en medio de todo, Apocalipsis describe unas situaciones que pareciesen inverosímiles, es decir, como difíciles de creer, pero así son. Como quiera que sea, nos encontramos frente al libro de las, digamos de la revelación, porque justamente inicia diciendo es la revelación de Jesucristo, que como leemos en su primer versículo, ya lo repetimos, la revelación de Jesucristo. Y a la verdad es que este libro debía titularse de esa forma, la revelación de Jesucristo, porque son las revelaciones que el mismo Padre hace de su Hijo Jesucristo. Amén. Sabemos entonces que Apocalipsis traduce ¿qué? Revelación. Revelación. Y hay un vocablo en griego, apocalipsis, que significa revelar o quitar la cubierta o el velo. Entonces yo quiero que usted se ubique en ese aspecto. Que Apocalipsis significa quitar
cubierta o el velo, es decir, algo que Dios ya resolvió mostrar tal y cual es. ¿Está claro? Dele la gloria a Dios. Entonces, lo cierto es que en este libro, como en ninguno, vamos a encontrarnos en dos mundos. Esas dos dimensiones o dos mundos están fusionados, el mundo espiritual y el mundo terrenal, porque usted va a encontrar una cantidad de cosas allí. Usted va a encontrar descripciones del mismo cielo, usted va a encontrar descripciones de seres que nosotros nunca hemos visto. Usted va a encontrar interacciones entre los hombres, los ángeles, los demonios y los ángeles, Jesucristo, la iglesia, los hombres y los demonios, y todo este tipo de cosas. Entonces eso va constituyendo al Apocalipsis en un libro no solo diferente, sino excepcional en la revelación de la interacción entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. No es que antes no hubiese sucedido, de hecho todo el tiempo ha ocurrido. En la medida que nosotros estamos sentados en este lugar o presentes en este lugar, en nuestro entorno se desata una guerra espiritual, pero no la vemos. No la vemos. No significa que no ocurra, ¿cierto? Ahí está. Nuestro alrededor se está dando la guerra entre los ángeles y los demonios. Me van a disculpar, estoy un poco disfónico. Entonces hablamos de la compenetración. No me traigan agua. Gracias. Entonces vamos a ver un mundo tan compenetrado, el mundo material y físico, con el espiritual. Y es que justamente uno de los sentidos para nosotros poder hacer un abordaje de Apocalipsis es que debemos creer en que todo lo que está escrito en este texto, ¿cierto?, también es real, también es verdad. Amén. Esto no es una fábula, esto no es la película de la Biblia, esto no es la película de ficción de la Biblia. Cuando la Biblia habla de la revelación de Jesucristo, habla de que definitivamente Dios ya le quiso quitar el velo que tenía el mundo en cuanto especialmente al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Ya, como dicen en algunos medios, la botó toda en el Apocalipsis. Ya no se viene con parábolas, ya no se viene con enseñanzas doctrinales, aunque hay mucha doctrina, sino que simplemente se viene de una forma tan reveladora y tan directa sobre, en verdad, quién es su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la revelación de Jesucristo nos ubica firmemente en el relato que hará este libro y su origen, el origen del libro de Apocalipsis. De entrada nos viene garantizando la veracidad del texto, con la frase introductoria que estamos revisando. ¿Cuál es? La revelación de Jesucristo. Entonces esta frase introductoria de lo que será descrito y narrado por el apóstol Juan, de todo lo que ocurrirá en el final de los tiempos. ¿Usted va entendiendo esto? Esto no es que sea un libro a ver la gente que piensa, a ver a cuántos impresiona. Esto sencillamente es la descripción que Dios nos permite conocer de lo que Él va a hacer, y nos revela
Jesucristo en el final de los tiempos. Amén. De aquí entonces también resaltamos la consistencia bíblica que tanto nos deslumbra. Muchos han querido desmentir sobre la consistencia bíblica, muchos han querido afirmar que la Biblia presenta contradicciones, pero a la verdad no es así. Más bien nada como la Biblia en cuanto a la consistencia, y esa consistencia ha superado incluso el rigor del tiempo. Sabemos que fueron más de 40 escritores los autores bíblicos en diferentes tiempos, en diferentes momentos culturales, pero esto no termina alterando en lo más mínimo el lenguaje bíblico, ni menos su comprensión, ni menos la línea discursiva que Dios quiso darnos a conocer a nosotros. Amén. ¿Usted cree eso? En la Biblia encontramos que los evangelios mueven el velo acerca del Mesías. Todo lo que revelaron los profetas, los evangelios vienen a revelarlo y vienen a revelar al Mesías esperado, que a la verdad, tristemente, la mayoría del pueblo judío no ha recibido. Pero los evangelios lo que revelan es la humillación de la primera venida del Señor Jesucristo. Ese Mesías tan anunciado, pero que cuando se manifestó no fue reconocido. ¿Les ha parecido así? Claro. El Apocalipsis también, o básicamente, nos revela la segunda venida del Señor Jesús, pero ya no en humillación, sino en exaltación acerca de su poder, del restablecimiento del orden de Dios, que básicamente consiste en hacer la voluntad de Dios como ya se hace en el cielo. Amén. Algunos de los escritores del Nuevo Testamento anticipan con esa expectación el corrimiento de ese velo que cubrió la figura del Mesías en los profetas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 7, lo leo para ustedes: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende eso? Mire lo que dice, lo repito. De tal manera que nada os falta en ningún don. Hemos sido capacitados, la iglesia, por el Espíritu Santo de Dios, con los dones del Espíritu de Dios. Pero todo esto va a cesar en el momento en que se manifieste el Señor Jesucristo. Ya no hay necesidad de más revelación. De hecho, ya no será necesario ni siquiera más manifestaciones de dones en la segunda venida del Señor. ¿Vamos entendiendo? Vamos entendiendo que entonces el tiempo de la humanidad, cronológicamente, según la Biblia, tuvo su origen, acuérdese del Edén, acuérdese del huerto, tuvo la trascendencia durante todos estos siglos. Pero la Biblia también, así como nos describe el origen de la creación y de la humanidad, también nos describe el momento de la extinción de la humanidad. Amén. También dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, curiosamente capítulo 1, verso 7, y me llamó la atención: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, dése cuenta lo que toda la concordancia y consistencia bíblica entre lo que hablaron, en este caso el apóstol Pablo,
y lo que el Señor Jesucristo le reveló a Juan. También dice el apóstol Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc, séptimo en las generaciones desde Adán, el primer profeta bíblico, profetizó esto, que vendría al final de los tiempos el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cómo sabía Enoc que iba a haber santificados por Jesucristo? Entendiendo que vivió casi 2000 años antes de Cristo. Tremenda profecía. Tremenda profecía que aún no se ha cumplido, que está por cumplirse, y se va a cumplir casi 4000 años después de haber sido hecha. No me refiero al escrito de Judas, sino me refiero a los tiempos de Enoc. Amén. También el apóstol Pedro dice, curiosamente también en 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando, ¿qué? Cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí acuérdese que el apóstol Pedro era apóstol del Señor Jesús. El Señor Jesús ya había ascendido al cielo. Pedro no está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo, está hablando de su retorno, de la segunda venida. Amén. La revelación de Jesucristo también garantiza el cumplimiento de las promesas de Dios en Él, en su unigénito Hijo. Estas palabras se siguen haciendo patentes de Dios Padre. Aquí debemos entender, bueno, ya vamos a ir entendiendo eso, pero me refiero a las palabras dichas por el Padre, por Dios Padre, de su Hijo Jesucristo, ya manifestado la primera vez sobre la tierra, cuando dice Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo complacencia. Ahora, dése cuenta cómo los evangelios también nos confirman lo que dice Apocalipsis. Dios Padre seguía y sigue teniendo la misma complacencia con su Hijo Jesucristo. De allí que también vaya a revelarle lo que iba a hacer en el último de los tiempos. Yo quiero que usted vea esto, porque este titulillo de hoy es el mensaje del cielo. ¿Cómo es que llega esto hasta nosotros? Esto no es que se lo inventó cualquier persona. La Biblia nos enseña a través de este primer fragmento bíblico que todo esto viene por Jesucristo, pero viene, ya vamos a verlo, de Dios Padre. Amén. Entonces, nada como el libro de Apocalipsis revela la persona de Cristo. ¿Va entendiendo? Ojalá, espero que usted pueda leer más detenidamente el libro de Apocalipsis y va a ir confirmando que lo que estamos diciendo acá es veraz. Más que describir los últimos eventos de la humanidad, que también lo hace, y lo hace con una precisión impresionante, también consiste en que Dios mismo sigue revelando a Jesucristo. Ya no lo iba a revelar como el Hijo del Hombre, sino que ya lo revelas como su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, este libro de Apocalipsis no revela que Jesús fue solo un personaje que iba a llenar una cantidad de páginas de un libro como la Biblia.
no es solo un personaje sobre el papel, no está sujeto en consecuencia a las simples opiniones de los hombres, sino que también es revelado, o más bien es protagonista principal en este libro, como en toda la Biblia. Nosotros por eso hablamos con toda la certeza y la precisión. La iglesia es de Jesucristo, la creación es de Jesucristo, en consecuencia todo es suyo, porque es su heredad. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo que nosotros debemos entender, cuando usted lee la Biblia, sí, la Biblia presenta cierto orden, el orden, Génesis, la creación, Apocalipsis, el final. Entonces, dése cuenta que mantiene igual, Dios mantiene lo esencial de un libro, ¿cierto? El prólogo, la introducción, el prólogo, pero también el epílogo y la parte final, el desenlace y el epílogo de un libro. En este caso, Génesis sería el prólogo y el epílogo sería Apocalipsis, el principio y el final. ¿Está claro? Gloria a Dios. Entonces hablamos de una progresión de la revelación de Jesucristo y de quién es Jesucristo para el Padre. Acuérdense que en los evangelios, el que vino diciendo que era hijo de Dios era el Señor. Solo en los versículos que ya leímos, la manifestación que hace Dios de su Hijo la leímos ya. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero es más Jesucristo el que habla como el Hijo de Dios. Pero ya en Apocalipsis es el mismo Padre el que glorifica a su Hijo. No sobre Él, sino sobre la humanidad, sobre la creación que le dio en heredad. Acuérdese que Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero Dios ratifica finalmente que su Hijo unigénito es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces esta progresión de la revelación de Jesucristo, de quién es para el Padre, de quién es para los ángeles, de quién es para los demonios, de quién es para toda la humanidad, incluidos creyentes, incluidos incrédulos, y es todo lo que se manifiesta en el libro de la revelación de Jesucristo. Amén. Ahora le pregunto, ¿usted ya ha leído el libro de Apocalipsis? Muy probablemente usted diga, lo leo pero no lo entiendo. Y es cierto. No es un libro fácil de comprender. Primero hay que leerlo es con fe. Porque si usted lo lee con razonamiento, no va a entender. Cuando usted lee, se va a encontrar con cosas como que el Señor Jesús va unos años adelante de Juan, va unos años atrás de Juan, pero está hablando 2000 años después. Esto es de locura. Entonces alguien que utilice mucho la razón para hacer exégesis bíblica va a terminar desechando la Biblia misma porque no cabe dentro de su lógica. Perdónenme, no solo la Biblia, sino especialmente el Apocalipsis va a romper con toda la lógica del ser humano. ¿Entienden? Dele la gloria a Dios. Dele un gran aplauso al Señor si usted quiere. Decimos que Génesis hablaba del pecado, ¿cierto? Del origen del pecado. Apocalipsis nos va a hablar de la erradicación final del pecado sobre la tierra. ¿Pero eso qué implica? Que la humanidad debe ser, como dijo Dios a Noé, va a ser raída
de sobre la faz de la tierra. Ya otra cosa es cuando hablamos de la Nueva Jerusalén. Ya otra cosa posterior será el reinado milenial. Pero debemos partir por entender lo que va a ocurrir sobre la tierra, y hay que decirlo, no falta mucho para que eso acontezca. Amén. Ahora, viene algo mucho más grande en cuanto a la revelación de Jesucristo. Quiero que lea y se ubique en su primer versículo de Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Hasta ahí hemos hablado, ¿cierto? Pero mire lo que sigue, que Dios le dio. Es decir, el Padre le da al Hijo, pone en su Hijo, le revela a su Hijo. Mira, aquí es donde nosotros entendemos muy claramente esto y mucha otra evidencia bíblica de que el Padre es una persona diferente al Hijo. Amén. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios el Padre le dio a Jesucristo. El Hijo no hace nada que no sea la voluntad del Padre. Eso lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Juan 3:32, y tomo una frase de ese texto, de ese versículo, dice, y lo que vio y oyó, esto testifica haciendo referencia al Señor Jesús. Lo que vio y oyó. El Hijo, también siendo Dios, se sujeta al Padre, que también es Dios. ¿Está claro? También hay otro escrito en Juan 5:30, ya adelantico del que ya tienen, donde el mismo Señor Jesucristo manifiesta lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió. Y lo menciona, ¿la del quién? La del Padre. Entonces notemos aquí como los mismos evangelios terminan de confirmar lo que dice Apocalipsis, y Apocalipsis confirma lo que dicen los evangelios. A esto se le llama consistencia bíblica, validación o validez bíblica. Amén. Ahora, si usted tenía dudas de pronto de que era Jesucristo, ¿qué piensa ahora cuando la Biblia dice que es el mismo Dios el que está revelando estas cosas? ¿Cuánta más credibilidad requerimos todo lo que revelaba entonces Juan a los demás siervos, incluidos nosotros hoy en día? Se cuenta que esa revelación no quedó solo para Juan, porque dice la siguiente frase de este texto: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Ahora, esta es otra de las formas de entender cómo es que el Padre glorifica al Hijo. En consecuencia, no puede haber más veracidad de esta palabra, de este texto, que la que estamos viendo. Amén. ¿Creen eso? ¿Usted cree lo que estamos haciendo? ¿Usted cree lo que estamos escudriñando de la palabra de Dios? Hay muchos que no lo creen. De hecho, les digo algo: la mayoría de gente del mundo no creen esto. ¿No lo creen? También dice Juan 17:5 en el famoso discurso, la oración del Señor Jesús. 17:5 dice: ahora pues, Padre, se cuenta que el Hijo le pide al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces mire lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Antes de que tuviese el que venir al mundo a hacer el universo, a hacer la creación, Él cohabitaba con el Padre eternamente.
de la corona de la gloria de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Le quitamos la gloria al Señor. Pero Apocalipsis nos ratifica que el Padre glorifica al Hijo. Amén. En Apocalipsis Dios está dando respuesta a esta petición del Señor Jesús. Cuando le pide que lo glorifique al lado suyo, ¿cierto? El Señor Jesús le hace esa petición, estando aquí en la tierra entre nosotros en forma de hombre. Glorifícame tú al lado tuyo. La complacencia, entonces, amada iglesia, de Dios Padre se ha hecho tan evidente sobre su Hijo Jesucristo, que la glorificación del Hijo por parte del Padre también ya ocurrió frente al trono mismo del Padre. Ahora usted dirá, ¿cuándo? Acuérdese cuando usted ya lee y avanza al capítulo 4 de Apocalipsis. La adoración celestial. ¿Cómo es recibido Jesucristo en el cielo? Con gloria. Y el que lo glorifica delante de los ángeles allá también es el Padre. Amén. Gloria a Dios. Dice la otra parte del versículo 1: para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dios tenía la certeza que una vez conocida esta revelación, sería recibida por su siervo. Dese cuenta, el Padre le revela a su Hijo Jesucristo. El Hijo Jesucristo lo revela a Juan. ¿Y qué va a hacer Juan? Lo tiene que compartir. Tiene que testificar de la revelación que ha recibido. De allí que aparecen entonces enseguida los mensajes a las 7 iglesias. Amén. Este mensaje no tiene caducidad, por lo menos no mientras exista la humanidad, o no hasta el final de los tiempos. Este mensaje tiene vigencia en la medida en que se van cumpliendo los momentos en los tiempos de la humanidad. Eso significa que Dios tiene un orden con todo esto. A pesar de que el mundo está en caos, Dios no está en caos. Dale la gloria a Dios. Entonces, los siervos serían los receptores de tan grande revelación, y estos son quienes deben ponerlos en los oídos de las congregaciones que forman parte de la iglesia de Cristo. Esto no iba a pasar solo para los mensajes a las 7 iglesias. Dense cuenta que hoy estamos hablando 2000 años después de este mismo asunto. ¿Entiende eso? Gloria a Dios. Ahora, estas cosas no es que hayan sucedido pronto, porque si lo tomamos literal, tuvieron que haber ocurrido hace 2000 años. Dice el texto: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero dice antes: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora yo quiero hacer una claridad de esto. Hoy les digo, si hubiesen de ocurrir pronto, literalmente como dice el texto, tuvieron que haber ocurrido ya hace mucho tiempo. La cuestión es que no han ocurrido. Más bien esa expresión, suceder pronto, significa que debían suceder en breve, lo que justifica lo que está escrito en Mateo 24-22, y eso lo hablábamos hace un momento. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían o serán acortados. ¿Me entienden? Es decir, el Señor Jesucristo está haciendo una mención aquí, en Mateo 24, de la gran tribulación, de los últimos tiempos.
sino de los últimos tiempos, porque hacía referencia a los días antes del fin de las cosas. Y dice que es necesario que aquellos días dese cuenta. Aquellos días, ¿cuáles? Los del fin de los tiempos, fuesen acortados. Dice, nadie sería salvo si esos días no fuesen acortados. Es decir, si la tribulación tuviese que durar 20 años y toda la humanidad fuera expuesta a 20 años de esa terrible tribulación, entonces todos terminaríamos renegando de Dios. Cuando la Biblia dice que sería necesario que esos tiempos fuesen acortados, significa que ese tiempo de tribulación tendría que comprimirse en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que no nos perdamos todos. Amén. ¿Está claro, iglesia? De allí que esta palabra también debe ser predicada hoy en día, junto con todo el contenido bíblico. Nada de la Biblia es de desecharse. Amén. Ahora dice el versículo 2, que ha dado testimonio, ¿quién? Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, dése cuenta, el Señor Jesús recibe revelación del Padre, Juan recibe revelación del Hijo, pero ya el Hijo no va a revelar, ya Juan no va a revelar nada, sino que tiene más bien que testificar de lo que le fue revelado. ¿Entienden? Y tiene que ser fiel a lo que el Señor le ha dado. Ahora, ¿somos fieles a eso cuando predicamos? Por lo tanto, la fidelidad de esa palabra se mantiene y debe mantenerse aún hoy en día en los siervos de Dios. Nosotros también debemos seguir testificando de estas palabras. Dese cuenta, la Biblia aquí nos enseña que no ha caducado. La Biblia sigue siendo la misma hoy que hace 2000 años cuando fue escrito, al menos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba escrito. Amén. Ahora, ¿qué hacemos nosotros los siervos de Dios hoy en día? Contemplamos la grandeza de estas palabras, nos seguimos admirando de todo lo que fue revelado por Jesucristo, confiamos en el absoluto cumplimiento, pero lo que hace Juan es continuar con el testimonio de Jesucristo. Se da cuenta que aquí ya cuando llega a los hombres, ya no habla de revelación, habla de testimonio. Pero cuando habló de lo celestial, el Padre, el Hijo, y obviamente no debemos descuidar la obra del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente viene el tercer versículo, la bienaventuranza apocalíptica. ¿Bienaventurado qué? Léanlo fuerte. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este texto resalta 3 acciones esenciales de un genuino creyente. ¿Cierto? Primero, leer. Leer. Hay gente que tiene la Biblia en su casa y no la lee. Entonces dice, bienaventurado el que lee. Es decir, dedica tiempo a poner sus ojos en la verdad que le conviene. ¿Cierto? Si usted tiene el celular y la Biblia, ¿qué escoge? Ahorita todos me dicen, la Biblia. Qué convenientes. ¿Cierto? Pero mire lo que dice, bienaventurado el que lee. Ahora usted imagínese a una persona absolutamente ignorante de estas cosas. Yo le digo, una persona absolutamente ignorante de estas cosas, que lee el Apocalipsis, ¿qué va a ocurrir con esta persona? Se cuenta que aquí la palabra no habla de que debe tener todo el conocimiento, pero sí hay que lea. Ahora, también hay que tener el conocimiento.
para entender esto, especialmente si le interesa a usted mucho el Apocalipsis, o de hecho cualquier texto de la Biblia, usted debe estar en una estrecha armonía con el Espíritu Santo, porque a la verdad es el Espíritu Santo el que le va a revelar, en caso de que alguien no pudiese asistir a una iglesia por alguna razón. Pero hablamos de que la tercera persona de la Trinidad también le va a revelar a alguien. Los seres humanos testificamos de esta verdad, pero lo que son Padre, Hijo y Espíritu Santo revelan la verdad. Amén. Gloria a Dios. Segundo dice, los que oyen. Miremos aquí la interacción que hay, y aquí básicamente esto se puede aplicar a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántos de ustedes habían leído este texto? Pero yo lo leí para preparar esta enseñanza. Yo lo leí, ustedes la oyen, ¿entienden? Bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Mire que aquí está implícito el modelo del maestro. ¿Entienden? Bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen las palabras de esta profecía, plural. En este caso, en el ámbito de la iglesia, el pastor es el que cuidadosamente debe leer, escudriñar profundamente, predicar, y ustedes deben estar atentos en su oído a escuchar. Miren, con que nosotros hagamos esto, seremos dichosos. Ahora, sabemos que no solo somos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Amén. El cristiano a medias es oidor de la palabra, pero no practicante de la palabra. Perdóneme, eso es un tibio. Eso es un tibio, el que oye y no hace. Bien dice la palabra que sería mejor no haber conocido de las cosas de Dios a aquellos que han conocido y se vuelven atrás. Dele la gloria a Dios. Entonces, van dos acciones. El que lee, es decir, la figura del maestro aparece aquí, y los que oyen, es decir, los que en obediencia reciben del pastor o del maestro que Dios les ha puesto. Mire la responsabilidad que hay en medio de todo esto. Amén. Finalmente dice también, y guardar, leer, oír y guardar. ¿Entienden? Y guardan las cosas en ella escritas. Entonces miren que es la forma de nutrirse de la iglesia. Hoy nosotros no estamos, yo no les estoy revelando nada. Yo estoy testificando de lo que ya fue revelado. ¿Está claro? Si ustedes van a salir a compartir esto, ustedes estarían también testificando de estas cosas. Denle la gloria a Dios. Entonces, guardar. ¿Qué es guardar? Es acuñar como propio. Es aprender todo lo que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Ahora, es de entender que no por el hecho de que yo lea la Biblia, el hecho de que yo conozca lo que dice Apocalipsis, vaya a evitar que eso va a ocurrir. A veces pregunta uno, venga, y usted lee el Apocalipsis. Uy, no, yo no lo leo porque es que me da miedo. Hay algunos que dicen, no entiendo, bueno, pero hay otros que dicen, me da miedo. ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que leamos, que oigamos y que guardemos. La Biblia nos está enseñando por Jesucristo que se viene un tiempo terrible sobre la tierra, pero que nosotros debemos guardarnos, ¿cierto?
Ahora, no solo guardar las cosas de esta profecía, claro que hay que hacerlo, pero también hay que guardar las cosas que nos enseñó Jesucristo como maestro sobre la tierra, el Evangelio. Amén. Porque es que hay muchos, y yo quiero anticipar esto cuando yo hago un curso de bautismo, la primera pregunta que le hago a los interesados en bautizarse es: ¿por qué usted quiere bautizarse? Y lo primero que hago es tratar de indagar acerca de la motivación principal que tiene para bautizarse. Algunos dicen: a la verdad es porque mi familia toda está bautizada y lo toma como moda. Todos fueron a darse el chapuzón, yo no me quiero quedar por fuera. Hay otros que dicen: yo quiero bautizarme porque le tengo miedo al infierno, porque le tengo miedo a la muerte. ¿Sí? Otra errónea motivación. Usted tiene que bautizarse, y seamos sensatos, cuando nos bautizamos no conocíamos mucho a Jesucristo. Pero creímos en Él. Creímos porque algo por allá dentro de nosotros empezó a mover nuestro corazón, empezó a mover nuestra mente, empezó a abrirme un panorama nuevo de esperanza que yo no había ni contemplado en mi vida. Todo el mundo se me había derrumbado y la única esperanza que apareció en el panorama fue Jesucristo. ¿Entienden? Entonces, el que recibe a Jesucristo, más bien el que se bautiza en el nombre de Jesucristo, lo debe hacer porque cree en que en Él tiene la salvación. Amén. Gloria a Dios. Dese cuenta que no hay que tener un curso de teología, de universidad, 4 o 5 años de estudios para bautizarse. Esto no es por conocimiento, es por convicción. Amén. Entonces, lo que sí es cierto es que debemos estar preparándonos, porque decíamos que el conocimiento de estas cosas no va a evitar que ocurran, pero sí nos debe permitir entender que debemos prepararnos. ¿En qué? En la fe y en la santidad. Amén. Tristemente, el mundo, teniendo la misma oportunidad, no va a hacer eso. De hecho, el mundo no cree en estas cosas. El mundo cree que esta es otra de las tantas películas de Steven Spielberg, película de ficción. Y ese libro de Apocalipsis, cómo es de chévere, cómo inspira temas para películas de Hollywood. De hecho, muchos lo han tomado de esta forma, pero no es el fundamento esencial. El Apocalipsis no fue escrito para inspirar películas de Hollywood. Ya estamos entendiendo que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y que hoy estamos conociendo nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario que sepamos eso? El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24:21, cuando dice: porque habrá entonces gran tribulación. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, mire lo que sigue, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea que lo que usted ha visto con sus ojos de tantas devastaciones, Torres Gemelas, tsunami de Indonesia, terremotos, maremotos, huracanes, todo eso será poco a la verdad para lo que se viene en el último tiempo. Una gran tribulación, dice el Señor,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dese cuenta. Es decir, que la gran tribulación, primero es lo más violento a lo que se va a poder exponer el ser humano cualquiera, y será un evento irrepetible, porque después de eso no quedará nada. Amén. No habrá nada. Entonces, amada iglesia, les dije que no íbamos a ser exhaustivos en este tema, nunca lo seremos, pero por lo menos espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta breve introducción a lo que se viene en las enseñanzas de este tiempo haya despejado un poco el panorama de lo que vamos a estudiar. El Señor Jesucristo viene pronto, dice, el tiempo está cerca. Sabemos que el tiempo del fin será sellado por la manifestación de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero Él viene es para hacer juicio, para hacer justicia de Dios. Habrá una devastación sobre la tierra antes de que el Señor venga, pero Él definitivamente va a permitir que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. De ahí que vendrá posteriormente el reinado milenial, pero antes vendrá el descenso de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Amén. Gloria a Dios. Pónganse sobre sus pies. Y ahora sí despiértense. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, queremos darte gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido pasar en esta tu casa, en estos tus atrios. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque nos redarguyes. Gracias porque nos enseñas. Nos revelas a través de ella, Señor. Padre, más bien te pedimos que nos permitas estar preparados en estos tiempos difíciles como nunca los ha habido. Lo anunció tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Permítenos prepararnos, permítenos perseverar, permítenos resistir hasta la sangre, permítenos resistir hasta la muerte, Señor. Queremos hacer parte de tu gloria, Dios eterno. Y queremos verte eternamente, amado Dios.